Buenas tardes chicos, este video es para la cuarta semana de la materia de evaluación lingüística y en esta ocasión vamos a estar abordando recomendaciones para hacer más eficiente el proceso de elaboración de reactivos de opción múltiple en un examen. Antes de eso, pues me gustaría repasar un poco el concepto de examen y me gustaría de algún modo reivindicarlo un poco porque tenemos bastantes prejuicios en contra del examen. Por supuesto, muchos de ellos están sustentados o tienen están inspirados en la realidad de cómo se ha abusado en el uso del examen. Sin embargo, como instrumento de evaluación me parece una herramienta bastante adecuada para determinar tendencias estadísticas en el desempeño general de un alumno, de una muestra de alumnos, de un grupo o incluso de la población de una escuela, ¿no? Entonces, creo que la utilidad del examen es por la cantidad de información estadística fácilmente procesable que puede arrojar sobre el conocimiento que tiene un estudiante de determinados temas y la facilidad con la que se pueden manipular esos datos, ¿no? Obviamente, si queremos evaluar aspectos más cualitativos de las competencias del alumno en cualquier ámbito, pues utilizaremos otro tipo de instrumento como una lista de cotejo, una rúbrica o una guía de observación. Pero en el caso de que hallemos la manera de traducir el conocimiento del estudiante a datos estadísticos, el examen es una herramienta, creo yo, es la herramienta por excelencia que nos permite procesar este tipo de datos cuantitativos, ¿no? Estos aspectos cuantitativos del proceso de aprendizaje, que los hay, por supuesto. Hay aspectos del aprendizaje que sí se pueden medir con cifras, con números, y por lo tanto se pueden utilizar métodos estadísticos para determinar si se han alcanzado los logros de aprendizaje o no. Ya lo veremos un poco más adelante cuando entremos en esta pequeña introducción estadística que vamos a tener este ciclo escolar. Pero bueno, por ahora es eso. Y ya enfocándome en lo que son reactivos de opción múltiple, pues me atrevería a decir que su gran aportación a la evaluación es por su carácter precisamente de tan fácilmente procesable utilizando métodos estadísticos, ¿no? Y probabilísticos. Siempre hay una posibilidad de que el estudiante elija la respuesta errónea y el hecho de que elija la respuesta correcta es un indicio, no es absoluto, pero sí es un indicio del dominio que tiene de un tema o no. Es obvio, hay que considerar otras variables que distorsionan los resultados de un examen y de los reactivos de opción múltiple, como puede ser, por ejemplo, la interacción entre pares, ¿no? Si yo no apliqué el examen en circunstancias adecuadas y fue muy fácil para el estudiante hacer trampa, que los pares se ayudaran, se pasaran a respuestas o que un mismo alumno tuviera su acordeón y pudiera consultarlo sin ningún problema, bueno, pues eso distorsiona de algún modo los resultados de mi examen y por lo tanto, pues de cualquier modo hay que evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? A veces cuando el estudiante no tiene ningún dominio del tema puede recurrir a elegir aleatoriamente la respuesta. Entonces, esa es una desventaja que tienen los reactivos de opción múltiple. Siempre existe una determinada probabilidad de que el alumno elija la respuesta correcta al azar, si es que no tiene ningún dominio del tema. Sin embargo, también hay que reconocer que las probabilidades de elegir la respuesta correcta se disparan si el estudiante domina el tema. Ajá, y no tiene que recurrir enteramente bueno, de hecho no tiene que recurrir para nada al azar, ¿no? Entonces, cuando partiendo del supuesto que un alumno no tiene ningún dominio del tema y empieza a responder de manera aleatoria las preguntas en un examen de opción múltiple, pues supongamos si los reactivos tienen dos respuestas posibles cada uno, pues tiene 50% de posibilidades de equivocarse y 50% de acertar, ¿no? Si es de tres respuestas posibles, pues tiene 33.3% de posibilidades de acertar y si tiene cuatro respuestas posibles, pues tiene 25% de posibilidades de acertar, ¿no? Estas probabilidades pues son relativamente bajas en comparación de un estudiante que tiene dominio del tema, ¿no? Al fin y al cabo, si siguiéramos tal cual esta predicción de probabilidad en un examen de 10 preguntas, por ejemplo,
5 de las 10 que respondiera de manera aleatoria el estudiante pues serían correctas y 5 incorrectas, ¿no? Porque siempre hay 50 y 50 de probabilidad. En el caso de que tuvieran los reactivos 3 opciones posibles, pues de 10 respuestas probablemente acertaría entre 3 y 4 de 10 preguntas, ¿no? Y si tuviera 4 opciones posibles cada reactivo, bueno, pues una cuarta parte del examen, supongamos, de 10 de 10 preguntas, entre 2 y 3 podría responder correctamente y todas las demás las respondería mal, porque eso es lo que nos dice la regla probabilística, ¿no? Dependiendo del porcentaje de posibilidades, de la cantidad de opciones, de opciones posibles que tenga para responder un reactivo, pues también son las posibilidades de responder correctamente o incorrectamente, ¿no? Como pueden ver, todo esto se puede anticipar de una manera estadística. Obviamente hay otras variables que aumentan, que contribuyen a aumentar las posibilidades de que un alumno elija la respuesta correcta sin tener dominio del tema. Una de ellas es la falta de experiencia del profesor a la hora de elaborar reactivos de opción múltiple. Por ejemplo, en español, si nosotros no utilizamos adecuadamente los artículos, o dejamos indicios sutiles al alumno sobre cuál podría ser la respuesta correcta, esto aumenta drásticamente las posibilidades de que responda correctamente a pesar de que no conozca el tema. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta como, ¿qué será? El capitalismo es dos puntos y aparte, y tiene que llenar con un vacío de información y tenemos dos respuestas posibles: sistema de producción y corriente de pensamiento. El hecho de que nosotros ya manejamos mal el artículo ahí, ya diseñamos mal el reactivo, va a provocar que el estudiante, aunque no sepa el tema o aunque no conozca el concepto, pues responda correctamente. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos el capitalismo es sabemos que es un artículo de sustantivo masculino, obviamente queda descartada la opción corriente de pensamiento, porque corriente es un sustantivo femenino, en contraste con sistema de producción, donde sistema es un sustantivo masculino, ¿no? Obviamente a la hora de tratar de completar la pregunta, por lógica el estudiante va a deducir: no puede ser, el capitalismo es un corriente de pensamiento, no tiene sentido, entonces el capitalismo es un sistema de producción, y por lo tanto ya respondió la pregunta sin necesidad de tener conocimiento. Por lo tanto, ciertamente la falta de experiencia que tenga el profesor a la hora de elaborar reactivos de opción múltiple puede contribuir a distorsionar los resultados de un examen, no necesariamente porque el alumno haga trampa, sino también porque el profesor le dejó los indicios indirectamente, ya sea mediante artículos, ya sea mediante construcciones sintácticas de cualquier índole. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre cómo se formulan las preguntas o los reactivos de opción múltiple, ¿no? Otra cuestión es, los reactivos de opción múltiple normalmente se formulan de dos maneras: una como pregunta y la otra como una declaración con un vacío de información a llenar. Una pregunta, por ejemplo, ¿cuándo fue la independencia de México? O una declaración incompleta como la independencia de México se ocurrió en dos puntos y aparte y las opciones, ¿no? Por supuesto, en la enseñanza de lenguas extranjeras pues se ha hallado una diversidad creativa para la elaboración de reactivos de opción múltiple, como lo podrán constatar si revisan los materiales que les compartí, especialmente los mock exams elaborados por Cambridge. Entonces, ahí se darán cuenta que las opciones pueden ser imágenes, no necesariamente palabras, que si son palabras se pueden presentar a manera de lista o como una lista de posibles opciones, como en un examen tradicional, o en estos close, no sé si los vieron, los reactivos de opción múltiple con un close donde tenían que completar el texto, pero estaban las cuatro opciones múltiples o las cuatro opciones posibles de cada reactivo dispuestas de manera horizontal, es decir, las opciones posibles pueden ser presentadas de muchas maneras, como imágenes en forma horizontal, como imágenes en forma vertical, como palabras o conceptos en forma vertical u horizontal. Da igual, sigue siendo opción múltiple porque el estudiante, porque el reactivo se basa en el mismo principio, que es: tienes varias respuestas posibles y solo una de ellas es correcta, ¿no? Pueden ustedes utilizar esta variedad a su favor, especialmente en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, para diseñar sus propios exámenes y
darles amenidad, darles diversidad. Un principio básico en la elaboración de exámenes es no hacer exámenes monótonos. ¿A qué me refiero con monótonos? No hacer solo un tipo de reactivo, no manejar, no evaluar un solo tema con varios reactivos así. Utilizar 20 reactivos para evaluar un solo tema gramatical, por ejemplo, eso sería muy monótono. Entonces, esas son algunas observaciones que quería compartirles respecto a la elaboración de exámenes y de reactivos de opción múltiple, ¿no? Otras son, tienen que ser muy claros en la pregunta o el vacío de información que están solicitando. Si la pregunta o la declaración incompleta no es lo suficientemente clara, esta ambigüedad se va a terminar contagiando a las respuestas. Si yo no entiendo la pregunta, evidentemente no sabré o no tendré claro cómo encajan las respuestas con esa pregunta, ¿no? Entonces tienen que elaborar los reactivos de manera muy clara, que quede totalmente claro lo que se está pidiendo, o el fragmento de información que está incompleto, o el fragmento de información que se está solicitando por parte de a partir de una pregunta, ¿no? Otra cuestión son las respuestas. Todos nos hemos quejado en alguna ocasión de que en algún examen que resolvimos todas las respuestas se parecían. Eso en teoría no debería ocurrir, y actúa en detrimento de la validez de un examen, ¿no? Cada respuesta posible tiene que tener su propia identidad, aunque todas sean viables como respuestas correctas, ¿sí? Es cierto, al ser opciones posibles en un reactivo particular, todas son viables como respuesta correcta, pero solo una lo es. Y no solo eso, sino que cada una de esas 2, 3 o 4 opciones posibles tiene que tener una identidad propia y claramente definida. Si yo mezclo, si el estudiante, por ejemplo, no puede distinguir la diferencia entre el inciso B y el inciso C, o entre el inciso A y el inciso D, porque tienen rasgos en común, porque hay cierta ambigüedad en la forma como los expresé, entonces ahí ya tenemos un problema de validez de ese reactivo al menos, y obviamente un reactivo que pierda validez resta validez a todo el instrumento en general, ¿no? Entonces eso es una cuestión. Otra de ellas es, en el caso ya concreto de la enseñanza de lenguas extranjeras, aprovechar las oposiciones. Cuando estoy haciendo un examen de uso de inglés, por ejemplo, o de uso de la lengua, que implica manejo de temas de gramática y temas de vocabulario, bueno, en el caso de la gramática yo puedo aprovechar las oposiciones que se encuentran en la gramática de la lengua que estoy enseñando para elaborar una gran variedad de reactivos que aporte esa amenidad, que no sea monótono igual. ¿A qué me refiero? Supongamos que voy a evaluar el dominio del futuro will por parte de los estudiantes. Bueno, yo puedo aprovechar las oposiciones que encuentro dentro de ese tema, por ejemplo, las oposiciones entre will y want, ¿no? Entre la afirmación y la negación, o entre la estructura típica afirmativa y negativa con la de pregunta, por ejemplo, el will al comienzo de la oración en una pregunta y el will en posición típica en afirmación o negación. Es decir, yo voy a elaborar dos reactivos a lo mejor para evaluar el manejo de will en afirmación, dos reactivos para evaluar el manejo de want en negaciones, y dos reactivos más para evaluar el manejo de preguntas en futuro con will, ¿no? Entonces, como pueden ver, la variedad en un ejercicio de reactivos de opción múltiple se la puedo dar aprovechando las oposiciones que encuentro en la gramática de la lengua que estoy enseñando. Si ustedes ven claramente cuáles son esas oposiciones que encuentran en cada tema de gramática que enseñan, pues con mayor facilidad pueden evaluar todos los aspectos de ese tema gramatical y darle amenidad a su ejercicio, ¿no? Me gustaría cerrar este video diciendo que los reactivos de opción múltiples normalmente se utilizan para evaluar, como ya les dije, gramática, uso de vocabulario, conocimiento de vocabulario, comprensión lectora y comprensión auditiva, como ya lo habrán constatado en las pruebas que les compartí en la plataforma. Es bien difícil, de hecho yo diría que es imposible evaluar mediante este tipo de reactivos producción oral y producción escrita. No es la misma naturaleza de objetos, o la naturaleza del objeto evaluado no es compatible con el tipo de evaluación que estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces, como hemos visto, se puede utilizar una lista de cotejo, una rúbrica, pero no un examen.
un examen es adecuado como indicio indirecto de mi comprensión lectora, de mi comprensión auditiva o de mi manejo de gramática y vocabulario. Entonces, aquí cerramos este video. Yo les agradezco nuevamente que estén aquí viéndolo. Y pues nos estaremos viendo pronto para un siguiente video sobre el siguiente tipo de reactivo que tenga que ver, que me parece que es relación de columnas, ¿no? Correlación, si mal no recuerdo. Espero poder grabar otro video de este tipo. Nos vemos, hasta la próxima.